Muy bien, bueno, buenos días a todos. Voy a saludar porque estamos grabando este mensaje que luego lo subimos a YouTube. Y vamos a hablar sobre el bautismo del creyente. Sí, los hermanos que se están bautizando hoy, todos tomaron un curso antes de bautizarse para tener claro qué es lo que iban a hacer hoy y por qué lo iban a hacer, y la necesidad del bautismo en la vida del creyente. Es necesario. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso para corroborar a toda la congregación sobre este punto, y es muy importante en entender lo que dice la palabra de Dios. Nuestra iglesia bautista, aquí Juan 3:16 como se llama, se basa en los principios bautistas. Por lo tanto, hoy estamos enfatizando el bautismo del creyente. Han tenido clases también en cuanto a los distintivos bautistas. ¿Por qué es una iglesia bautista? ¿A qué se refiere la iglesia bautista? Y uno de los íconos de nuestra iglesia es el bautismo. No es la cruz quizá, o no es un pez, sino que es exactamente el bautismo. La identificación con Cristo, el mandamiento del Señor. Y aquí Juan el Bautista dice estas palabras en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en espíritu y fuego. Los bautistas sostenemos que el bautismo no es un sacramento, sino una ordenanza. No lo hacemos por sacramento, tampoco lo hacemos si es por emoción, es que si realmente yo lo siento o no lo siento. No, es un acto de obediencia, puro y llanamente. No hay otra cosa. Y nada que ver, el agua no se convierte en nada, no nos da poder de nada. El agua es agua, puede ser el agua en un bautisterio, en un río, en el océano, en donde haya agua, no importa. Algunas iglesias no tienen bautisterio, como nosotros, si van a un arroyo, van a un río, algunos ponen una piscina inflable en la iglesia. No importa de qué manera, el agua es el agua. No hace nada maravilloso, no va a convertirte en nada, no te va a hacer más santo tampoco, sino que es una identificación con el Señor. Así que cada discípulo del Señor que conoce a Cristo como su Salvador debe obedecer y hacer y tener el bautismo bíblico. Y el bautismo bíblico está bien claro en la palabra del Señor, que es sumergir debajo del agua. Y tiene un significado, ya los que hicieron el curso lo entendieron, vamos a repasar un poquito hoy. Sumergir en el agua es la muerte en nuestra vieja vida e identificación con el Señor Jesucristo. Y el levantarnos o el salir del agua es la resurrección a una nueva vida, la resurrección que creemos que Cristo también lo hizo. Conocemos y entendemos que Cristo Jesús se bautizó también. Él fue a Juan el Bautista, hizo 100 kilómetros de Galilea a Judea para ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Y cuando llegó a donde estaba Juan el Bautista, Juan le dijo: no, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él dijo: es conveniente que así se haga. Y así fue entonces que el Señor recibió el bautismo. Los bautistas rechazamos la práctica de bautizar a los recién nacidos. No bautizamos a los niños. Y a niños muy pequeños tampoco. Dejamos que ellos crezcan un poco. Hay niños acá que fueron salvos, pero todavía no los bautizamos. Esperamos un poco a la adolescencia, al tiempo que ellos pueden razonar, pensar bien, asimilarlo bien, lo que va a pasar. Yo lo he sentido en carne propia cuando a los 9 años me bautizaron, ¿no? Yo hubiese preferido esperar un poco más, pero la iglesia se estaba fundando en aquel día. Mi esposa estaba también bautizándose aquel día, nos bautizamos el mismo día los dos, pero creo que en la madurez suficiente, un adolescente, como hoy tenemos algunos jovencitos bautizándose, ellos ya entienden perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Y lo pueden disfrutar también. Así que no estamos bautizando a los más pequeños. Creemos que los padres tienen que tomar la decisión cuando son menores de edad en lugar de sus hijos, para no tener ningún enfrentamiento en la familia. Solo una persona con la responsabilidad es elegible para el bautismo. Una persona que pueda decidir también, lógicamente si es menor de edad,
consultamos primero con los padres. Una persona debe hacerlo en una edad que se considera arrepentida de sus pecados y decide entregar su vida a Cristo y que tiene pleno conocimiento entre el bien y el mal. También los bautistas creemos que el bautizo debe hacerse por inmersión, porque así lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 23. Juan capítulo 3, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Algunas iglesias tienen cierta confusión en cómo bautizar. Hay muchos tipos diferentes de bautismo. Algunos lo hacen por rociar, otros por verter y otros como nosotros en sumergir debajo del agua. Así, quienes bautizan por aspersión o por verter o rociamiento de agua sobre la cabeza de un bebé, no están obedeciendo el mandamiento bíblico. Y la historia nos dice que el bautismo ha sido el mayor punto de división a través de toda la historia. Los bautistas presentamos al Señor a los bebés, sí, los presentamos. El bebé que cuando nace, los padres pueden venir a presentarlo a la iglesia. Oramos, ¿no? Los ministros, los siervos del Señor, los pastores, oramos por el bebé cuando los padres lo presentan en el público, pero no los bautizamos. Las confesiones de fe bautista, entendemos que el bautismo es una expresión externa del cambio interno que ya se ha efectuado. A ver si repito esa frase para que la entendamos. Es una expresión externa. Me voy a bautizar porque yo he cambiado internamente. O sea que yo acepté a Cristo como mi Salvador, yo ya tengo una nueva vida, pero me identifico a través del bautismo. El bautismo es una representación. Vamos a ir en Gálatas 2:20, un versículo bien conocido para todos, Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la identificación de la muerte de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El bautismo también se considera la identificación pública de la persona como cristiano. Hoy los que se van a bautizar están confesando que son cristianos frente a ustedes, frente a toda la congregación. Entonces una confesión pública. Y así lo dice la palabra del Señor: que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hoy los que se bautizan están confesando que son hijos de Dios frente a la congregación, o sea que es público. Inmediatamente y automáticamente entran como miembros de la iglesia. Con mucha frecuencia requiere como criterio el asociarse como miembro con derecho a voto en las iglesias bautistas. En Mateo 3:16 les leo: Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Otra demostración bíblica de por qué el bautismo tiene que ser por inmersión, de acuerdo con la Sagrada Escritura. ¿Y quiénes deben ser bautizados? En Hechos, lo podemos ver en varios lugares, pero se lo digo. En Hechos 2:38, ya que estamos cerquita de ahí, esto tuvimos el estudio de los hermanos que estuvieron haciendo el curso. En ningún lugar de la Biblia dice que tenés que hacer un curso para bautizarte, ¿no? Porque era inmediato. Pero creo que es conveniente para que todos tengan claridad, ¿no?, de lo que están haciendo y no lo hagan por costumbre nomás. Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, los que se arrepienten de sus pecados, primero se arrepintieron, luego se bautizaron, y voy a hacer algunas aclaraciones aquí. Aquí encontramos a un hombre que sinceramente quería hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando dijo en Hechos capítulo 8,
y la historia es bien conocida. Cuando el eunuco se acercó a Felipe, se acercó al eunuco, ¿sí? Hechos 8:36, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Luego el otro versículo dice, cuando subieron del agua. Así que descendieron al agua, fue bautizado, y subieron del agua. Pero antes, ¿qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces fueron a bautizar. El bautismo es posterior al haber aceptado a Cristo como su Salvador. No es necesario para la salvación, sino una identificación de que usted es salvo. ¿Sí? Felipe ahí le dijo, bien, si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? En el bautismo no es el momento de recibir el Espíritu Santo. Y lo vemos también en el capítulo 10 de Hechos, ahí bien cerquita de ustedes, el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Bien claro fue de que aquí en esta acción, ellos primero recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y luego fueron bautizados. No es que nosotros vamos a ser bautizados y en ese momento vamos a ser llenos del Espíritu Santo. La figura la tenemos con el Señor que dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Pero ciertamente el Señor ya tenía el Espíritu Santo, porque lo había hecho también en el tiempo anterior. En este momento nosotros no es que vamos a recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, porque ya lo recibimos en el momento en que fuimos salvos. No tiene nada que ver con la salvación. Esto no nos hace cristianos. El bautismo no te hace un cristiano. El bautismo bíblico de una iglesia bautista le hace bautista. Y este nombre se lo daban a Juan el Bautista. Ese era su sobrenombre, Juan el Bautista. Y el mismo Señor le dio honor a Juan el Bautista, y nosotros podemos llevar este nombre sin ninguna vergüenza, porque el Señor lo honró a Juan el Bautista y dijo, no hay otro mayor que él. Así que, tres cosas que vamos a decir ahora. El nombre Bautista nos identifica por lo que nosotros creemos. Vamos a verlo en 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A ti te hace un cristiano, en este caso, en esta iglesia bautista, por lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar. Eso es lo primero. Luego tenemos lo que somos. En Romanos, capítulo 6, versículo 17, Romanos 6, 17. Y 18 de Romanos dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermanos, ¿qué somos nosotros ahora? ¿Qué somos? Libertados de la esclavitud del pecado y estamos libres. Ahora, como dice el versículo 18, siervos de la justicia. ¿Qué somos entonces? Lo que creemos en Cristo Jesús nuestro Señor, lo que somos, ¿sí? Ya no más esclavos del pecado, y por último, lo que nosotros hacemos
Y vamos a ir a leer en Mateo 28 la gran comisión. Mateo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es lo que estamos haciendo. Y hoy en día estamos haciendo y corroborando exactamente la orden que no la dijo ningún apóstol, no lo dijo ningún profeta. ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesucristo. La orden directa del Señor es que vayamos por todo el mundo y, dice, bautizándolos, y hacer discípulos primero, bautizándolos después, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas hasta el fin del mundo. Así que 3 cosas que vemos acá los bautistas: lo que creemos, lo que somos y lo que hacemos. La pregunta es, ¿por qué debo ser bautizado? Bueno, algunas personas consideran que no es importante el bautismo, consideran que no lo necesitan, pueden pasar un tiempo. Hay algunos hermanos aquí que ha pasado algún tiempo en su vida que no lo hicieron, quizás por diferentes motivos. No vamos a juzgar ese motivo, porque hoy se van a bautizar. Y algunos piensan que es innecesario, que es una opción extra en su vida cristiana, y no es una opción extra. No es si quiero o no quiero. Dios a mí no me da esa opción. El mandamiento es que se bautice. El mandamiento es que los que fueron salvos se bauticen. La palabra de Dios pone un gran énfasis sobre esta ordenanza, y el símbolo del cristianismo lo tenemos en las aguas del bautismo. ¿Cuáles son las razones? Jesucristo fue bautizado, y es un mandamiento del Señor, como vemos aquí en este pasaje, y el bautismo es bíblico, como vimos que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Así que el bautismo le hace miembro de la iglesia, y para eso vamos a ver un versículo importante en Hebreos 10:25, creo que todos lo saben, pero lo voy a leer tal cual está escrito en la palabra de Dios. 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Al ser miembro de la iglesia, usted va a apoyar a esa iglesia, se va a unir como miembro de la iglesia, y como tuvimos esas clases, usted tiene deberes con la iglesia y también tiene privilegios de ser miembro. Los deberes suyos, bien, ya lo habíamos hablado y ya sabe cuáles son. El primer deber es congregarse. Luego, apoyar a la iglesia, apoyarla económicamente, apoyarla también con sus diferentes ministerios, tratar de ir a buscar a otras personas, como dice la gran comisión, ir por todo el mundo, evangelizar, testificar de quién es el Dios suyo. En conclusión, afirmamos que recibir a Cristo de todo corazón y experimentar un cambio de vida es primero en el orden divino, y el bautismo es el segundo, y eso lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Los bautistas también damos la oportunidad a los candidatos al bautismo a poder prepararse antes para poder tener claridad, como lo dije recién al principio. Yo solamente no les doy el curso de bautismo, también les doy los distintivos bautistas, también les doy las doctrinas de la iglesia y el pacto de la iglesia. Y el pacto dice: habiendo estudiado las Escrituras concerniente al tema del bautismo, y viendo que es un paso que me pide el Señor, he determinado por la gracia de Dios presentarme para ser bautizado, de esta manera asociarme como miembro activo de esta iglesia bautista Juan 3:16 en Maldonado. Ese último pacto lo firmaron todos, lo tengo acá y se los voy a dar después. Y es lo que ustedes firmaron, que ustedes quieren bautizarse, y lo van a hacer en el orden divino por haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, y van a hacerlo de acuerdo a lo que se le ha enseñado, de que ser miembro de la iglesia es apoyar a la iglesia.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo murió por la iglesia. Él vino a formar su iglesia. Y se lo dijo bien claro a Pedro cuando le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor la fundó. Nuestra iglesia es nuevo testamentaria. Es una iglesia que a partir de la venida del Señor Jesucristo, cuando Él la inició con los apóstoles, nosotros nos basamos nuestros conceptos, creencias y doctrina en los apóstoles, en lo que los apóstoles nos dejaron a nosotros. Así que nosotros tenemos esta creencia bíblica y esto es lo que somos. Y gracias a Dios por la Iglesia Bautista, que a través de los años, de estos 2000 años, la Iglesia prevaleció, como dice la palabra del Señor, que pasarán el mundo y las cosas, pero la Iglesia prevalecerá para siempre. Y la Iglesia prevaleció y hoy estamos llegando a este momento, a este punto importante a la vida de todos los que hoy se van a bautizar y también en la vida de la Iglesia, porque hoy se van a añadir 9 personas más a nuestra membresía. Vamos a orar para terminar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta ordenanza, gracias por este tiempo precioso que nos diste, Señor. Pedimos tu bendición para que todo lo que hagamos de aquí en más, Señor, sea de tu agrado y que todo salga bien. Bendice a cada uno de los que va a bautizarse. En el nombre de Cristo Jesús.